Chicos, el día de hoy vamos a estar hablando con el señor Nahuel Gandulfo, que está ahí, está pintón, ¿sí? Se puso flama para venir el día de hoy. Vamos a hablar de política monetaria, política cambiaria. Es una charla que él quería dar. Es una Eh, charla TED. es una charla tipo TED, claro, tal cual. Es una charla tipo TED, esperemos que salga todo joya, todo bien. Y después, bueno, al final vamos a charlar también de otras cositas y demás. Es una charla que él da en 2 horas, más o menos. Esperemos que la dé en 1 hora, tratar de sectorizarla lo más posible, ¿ok? Y ya después, bueno, obviamente le vamos a mandar copias y demás. Así que nada, Don, espero que salga todo en orden y yo lo dejo. Usted habla, si quiere hable ahí por YouTube, ¿sí? Haga lo que tenga que hacer, ¿sí? Pero no, no me dejes solo, no me Yo dejes estoy en solo. el, yo estoy en el control, yo estoy en el control. Déjame, quedate ahí Ahí al lado mío, cada tanto pregúntame algo, porque si no me siento que veo un discurso, ¿viste? me voy, desaparezco. No, Ya, mira ahí, tac, listo, ahí está. Mira, primera plana estás. en primera plana para todos Bueno, ustedes. antes que nada, ¿quién sos? Bueno, soy Nahuel Gandulfo y básicamente lo que yo hago es asesorar a empresas. ¿En qué? En todo lo que es cash management y servicios de financiamiento corporativo. ¿Está Bien, bien? Pero para hacer todo eso, tenemos que saber un poquito de economía, saber un poquito de análisis de mercado. Y es lo que hacemos todos los días, ¿o no, Marcos? así es. Eh, y básicamente ahora se está replanteando un cambio muy importante dentro de lo que es la política monetaria, lo que va a ser el manejo del Banco Central y claramente la política cambiaria. La política fiscal ya sabemos que cambió hace rato, el año pasado, pero ahora se viene lo fuerte. Un cambio de política cambiaria que nos va a movilizar muchísimo a todos, Bien, absolutamente a todos. ¿Por qué? Porque vamos a depender de un dólar que se va a mover muy diferente a lo que venimos viendo en los últimos años y mucho peor, es algo que nunca vivimos acá en Argentina. ¿Está bien? ujú, Y con eso vamos a la introducción de este tema que es política monetaria. me encanta. Política monetaria. A ver, ¿qué es la política monetaria? Normalmente, lo vamos a ir resumiendo e ir dando puntos. Claramente esto es gigante, esto es una materia o una carrera entera, podríamos estar diciendo, en la facultad. Pero para ir resumiendo, la política monetaria es un conjunto de instrumentos que se dan, se llevan a cabo, ¿por quién? Básicamente por el Banco Central, el Ministerio de Economía. Es un conjunto, pero el Banco Central es el quien verdaderamente la dirige. Bien, Y ahí es el punto importante, porque tiene muchas herramientas el Banco Central y normalmente lo que hace es, dentro de su estatuto, te dice más o menos cuáles son las reglas, que básicamente en Argentina no se vienen cumpliendo hace rato. Una de las más importantes es estabilidad, nunca un no se viene clásico. llevando adelante. Y entonces ahí es cuando empiezan a haber los problemas. Pero para que se dé una idea, la política monetaria normalmente tiene objetivos principales, que es la estabilidad de precios, el crecimiento económico y estabilidad financiera. ¿Está bien? Básicamente, estabilidad de precios y estabilidad financiera son con las que se crearon los bancos centrales. Después, con el paso del tiempo, se fueron agregando algunas como el crecimiento económico y básicamente la última que se fue sumando a estos objetivos es que la creación de empleo. Lo vemos todos los días cuando miramos a Estados Unidos y decimos, a ver qué va a decir el señor Powell. Y Powell, básicamente, esta semana lo que vimos es que no le importa tanto el precio, los precios hoy, sino que le importa el empleo. ¿Se entiende? Hubo un cambio muy importante. ¿Por qué? Porque están viendo que el empleo es lo que le importa a los gobiernos en general. Quieren que haya el menor cantidad de desempleo posible, que los precios claramente tengan una estabilidad, pero hoy le están dando mucha más importancia al empleo, que no es para lo que se creó en realidad los bancos centrales, que básicamente se habían creado para estabilidad de precios y estabilidad financiera. ¿Para qué? Que ningún banco quiebre en el medio con todos los depósitos de la gente, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces se crearon muchísimas normativas. Y a ver, vamos, vamos a ser un poco conscientes de lo que está pasando. Estos cambios hacen que las políticas a veces terminen dando movimientos equivocados a donde quiere llegar normalmente las políticas.
hay que entender algo. Normalmente se usan herramientas muy importantes y son pocas las que se usan. Cuando vos agarrás los libros, lo que te dice los bancos centrales tienen las siguientes herramientas, que son la tasa de interés, las operaciones de mercado abierto y lo que son los requisitos de reservas, o a veces se lo llama encajes bancarios. Normalmente se conoce como encajes. A ver, la tasa de interés básicamente es la que mueve todo lo que hacemos nosotros, las inversiones. Normalmente cuando doy el curso de inversiones, de bonos, yo me enfoco mucho más en explicar qué es la tasa de interés, cómo funciona, cuáles son los determinantes de la oferta, de la demanda y todo, para que determinar la tasa de interés y de esa manera ver dónde tenemos que invertir, porque la tasa de interés es la que mueve los mercados. Subís la tasa de interés, bajan los precios de los activos, matemática financiera de la primera clase. Bueno, y básicamente es eso. Las principales herramientas de la política monetaria, la tasa de interés es la más importante. Y con eso, lo que hace el gobierno o lo que hace el Banco Central es darle un valor al dinero y un valor a los activos. Y cuando las mueve, se van generando cambios y nosotros tenemos que prestarle atención a dónde tenemos que invertir. Nosotros estamos en el medio. Nosotros estamos en el medio y justo ayer la vimos este movimiento, ¿no? Sí, ayer el Banco Central bajó otra vez la tasa. La llevó de 32 a 29. Y bueno, eso claramente nos pega de lleno a nosotros que estamos invertidos en LECAPS, que estamos invertidos en dólares, en bonos SER, lo que se te ocurra. Básicamente, si vos tenías LECAPS y te bajaron la tasa, es un muy buen point, ¿no? Entonces, eso nos pasa todo el tiempo. Y podemos ver también cómo en otros países qué es lo que está pasando. Por ejemplo, en Brasil estamos en un periodo de los últimos 6, 7 meses con un periodo de suba de tasas. ¿Y qué pasó con Brasil en el medio? Bajó. Agarrás el EWZ, bajó. Agarrás los bonos, bajaron. Las ONs, que hay muchos fondos comunes de inversión acá en Argentina, que nosotros accedemos con dólares para invertir en Latinoamérica y Brasil está muy ponderado, claramente tuvieron algunas mermas en los precios. ¿Por qué? Porque subió la tasa. La tasa pasó de 7 a 13,25. ¿Está bien? Entonces eso te mueve los precios hacia abajo. Lo mismo pasa en Estados Unidos, lo mismo pasa con Europa. Vimos esta semana que Europa bajó la tasa de interés 0,25. Estados Unidos estamos viendo todos los días a ver cuándo la baja. O sea, fíjense lo importante que es la tasa de interés. Es muy, muy importante. Después tenés las operaciones de mercado abierto, que básicamente es cuando el Banco Central compra o vende bonos y de esta manera inyecta liquidez o retira liquidez. La anteúltima charla de Powell, yo me había quedado sorprendido porque había dicho un dato muy importante, como que iban a aflojar un poco a la compra de bonos. ¿Y eso qué significa? Bueno, eso tiene al día siguiente lo ves en que el Banco Central por ahí sale a comprar menos bonos, por ende inyecta menos liquidez, o viceversa, puede comprar más bonos inyectando más liquidez, y eso te va a generar movimientos en el mercado. Y esa, a mi entender, es mucho más importante que la tasa de interés, porque los mercados se mueven por la tasa de interés, por supuesto, pero también se mueven por la liquidez. Si vos tenés tasa de interés baja, pero tenés muy poca liquidez, los mercados van a terminar bajando porque como individuos nosotros vamos a tener que usar ese dinero. Y a veces si tenés poca liquidez no vas a ir a comprar una acción, sino que vas a ir a comprar pan. Estoy resumiendo muchísimo, ¿no? Todo lo estoy llevando muy, muy a la tierra. Pero básicamente es eso. Es muy importante. O sea, tasa de interés y operaciones de mercado abierto son muy importantes. Y eso lo vemos todo el tiempo. Después, por ejemplo, la tercera herramienta son, como te había dicho, los requisitos de reservas. Y eso lo vimos hace muy poco con Japón. No, perdón, con China. Donde China dijo, bueno, necesito inyectar liquidez. Bueno, bajemos los encajes de los bancos. Porque si vos bajás el encaje, tiene más capacidad prestable, por ende podés inyectar más liquidez al mercado. ¿Qué es un encaje? Básicamente, si un banco toma un plazo fijo
de ese 100% y el encaje vamos a suponer que es del 20%, solo puede prestar 80%. ¿Está bien? Y eso genera lo que es, como es el movimiento secundario del dinero, la creación de dinero. Al bajar esa tasa de encajes, vos lo que haces, ¿qué es? Meter más dinero al mercado. Ujú. Entonces, de esa manera te va a dar mucha más liquidez y por ende va a afectar a la tasa de interés, por ende va a terminar afectando los precios de los mercados, de los activos en general. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y ahí es cuando, básicamente, es eso, son las políticas o herramientas que usa el Banco Central, nos tenemos que ir a lo que es el dólar, ¿no? Perdón, el tipo de cambio. ¿Y qué es lo que vinimos a hablar hoy, básicamente? Porque va a haber un cambio muy importante acá en Argentina para, por lo menos, el resto del mandato de Milei. O por ahí, dependiendo de cómo vaya haciendo la historia. Pero vamos a tener bastante tiempo con lo que vamos a ir viendo ahora. Y vamos a hacer un repaso, ¿no? Porque hay 3 tipos. Tipo de cambio fijo, tipo de cambio flotante administrado o flotación sucia, como le suelen decir, y después tenés el tipo de cambio flotante. Ayer estaba escuchando algunas personas que tienen un canal de YouTube que hablan de una LIC, que decían tipo de cambio flotante, administrado, sucio, ¿qué es eso? Ay, no sé. Chicos, están todos los libros, no hay que darse tanto, no hay que estar así tan enloquecidos, porque sí, aparecen en todos lados. Y últimamente vienen diciendo Bank of America y en otros Sí, lugares otros que competidores. vamos a ir a ese punto, dicen, cosa que yo no coincido. Pero bueno, como acá nadie tiene la lapicera, pues cualquiera de los dos puede tener razón. Pero básicamente, viendo un poquito de historia, lo que encontramos que es el tipo de cambio fijo. ¿Y qué es el tipo de cambio? ¿Qué nos viene a la mente? Bueno, en los 90 vimos el tipo de cambio fijo, en el cual la moneda se machea con una moneda extranjera o una canasta de monedas. Nosotros siempre la llevamos al dólar. En algún momento se pensó en hacer una canasta de monedas con los principales socios comerciales, bueno, Estados Unidos, Brasil, China, Europa y algún otro país que tengamos en el medio importante. De esa manera o de esa canasta, tu peso se tiene siempre que estar a la misma paridad. ¿Está bien? Y eso yo lo festejé mucho tiempo en este periodo, en lo que fue el 2024, donde estábamos yendo a una especie de tipo de cambio fijo. En realidad no es un tipo de cambio fijo. Nosotros desde el 2024 vimos cómo se evaluaba todo el tiempo con el crawling peg. Pero a la práctica termina siendo un tipo de cambio fijo porque vos ya sabés cuánto va a subir. Lo tenés estipulado dentro de tus análisis. Claramente no es un tipo de cambio fijo. Cualquier profesor que me esté escuchando, por favor, entienda lo que voy. Es un tipo, no tiene nada que ver. Pero algo ya lo veía yendo de esa manera, porque vos, al estar calmando las expectativas de devaluación, calmás las expectativas de inflación. Y eso fue lo que se hizo el año pasado. Y lo mismo se hizo en los 90. Lo que pasa es que en los 90 se dijo, te clavo el tipo de cambio acá, en 1 a 1, y que sea lo que Dios quiera. A ver, todos ya sabemos cómo fue, qué fue lo que pasó, cómo terminó. Es una de las cosas que más traumó a los argentinos en los últimos 20 años, 30 años. Pero hay que entender qué es lo que es y para qué se usa. A ver, el Banco Central cuando fija un tipo de cambio, lo que tiene que hacer es constantemente estar cubriéndolo con las reservas. Y cuando vos tenés esta modalidad, este tipo de cambio fijo, tenés algunos problemitas muy importantes. Por ejemplo, vos tenés que mantener reservas internacionales en un nivel alto, por si te pasa algo, por si las moscas. De repente hay un flight to quality, hay una crisis internacional. Bueno, vos tenés que tener reservas para combatir esa salida de capitales y así de esa manera calmar el tipo de cambio y mantenerlo fijo. También tiene un problemita muy importante que es una política monetaria muy limitada porque a vos al tener un tipo de cambio fijo,
básicamente absorbes la inflación de afuera y también las tasas de interés de afuera. ¿Se entiende a lo que voy? Porque si Sí, como que vos, estás dependiente, digamos. claro, si vos tenés un tipo de cambio fijo y Estados Unidos tiene una tasa de interés del 2% y vos la tenés del 1%, vas a tener un problemita. Vas a tener una escapada de capitales, ¿o no? Ujú. Bueno, eso es lo que pasa. Y fíjense que yo me estoy concentrando un poquito, bastante en lo que es la tasa de interés, porque la tasa de interés es lo que después nos afecta a nosotros en las inversiones. Tengan en cuenta eso, ténganlo muy en cuenta, porque la verdad es, la tasa de interés es lo que marca absolutamente todo. Entonces, básicamente el tipo de cambio fijo tiene como ventaja la estabilidad económica, sabés que te va a una estabilidad de precios, no tenés esa inflación importada, perdón, tenés la inflación importada, pero no te la da el movimiento tuyo, estás clavado. Sirve muchísimo, o sea, es la mejor política monetaria para bancar la inflación, claramente. No hay forma de que usando solo política monetaria, política cambiaria, usando la flexible o administrada, pueda frenar la inflación. En cambio, con el tipo de cambio fijo sí. Por eso vimos que casi todos los presidentes siempre trataron de mantener el tipo de cambio anclado, fijo, o tratar de moverlo lo menos posible. Lo vimos en este gobierno, en el anterior y el anterior. Siempre, se está retrasando, ¿por qué lo mantiene? Bueno, justamente por eso, porque si vos movés el tipo de cambio, te va a generar movimientos en los precios. Por eso se usa mucho esto de estar ahí moviendo, dejándolo fijo. Pero ¿cuál es el principal problema? Bueno, por un lado, como había dicho antes, no tenés autonomía monetaria, o sea, todo depende de lo que haga un banco central o varios bancos centrales con su moneda. Sos muy vulnerable a los choques externos. Si tenés un flight to quality, van a volar un montón de divisas, un montón de dinero se va a ir, se va a escapar y vos vas a tener que estar poniendo el pecho con las reservas constantemente y vas a perder reservas como le pasó a Brasil en diciembre. Y vas a tener que defender el tipo de cambio y en algún punto, si no tenés muchas reservas, se te rompe el esquema y quebramos. Entonces eso ya lo vivimos, así que ya no hace falta que ni se lo explique. Necesitamos muchas reservas cuando tenés un tipo de cambio fijo, cosa que no es lo de hoy, ni lo que se viene viendo en los últimos años. ¿Quieres tomar agua? A ver, ¿Quieres tomar agua? Sí, me estoy quedando. Te pregunto, sí, date una pausa, Después tenemos lo que es el tipo de cambio flotante, pero administrado. A mí, te juro por Dios, ayer me sorprendió cuando escuchaba como, sorprendido, ¿qué es el tipo de cambio administrado, flotación sucia? Muchachos, ya sabemos lo que es, ya la vivimos. Claro, lo que pasa es que no te lo dijeron así, digamos. Claro, no, te decían, no, vamos a usar unas bandas de flotación. Sí. Bueno, que sí, es verdad, es eso, pero en los libros se dice flotación sucia o flotación administrada. No hay mucha vuelta que darle, ya la conocemos. Y básicamente esto lo que tiene es una combinación en lo que es el tipo de cambio flotante y el tipo de cambio fijo, donde vos dejás flotar la moneda, pero le pones bandas o algún tipo de estrategia. Por ejemplo, el crawling peg también es un tipo de cambio administrado o flotación sucia, porque vos lo estás dejando flotar, pero ahí a la raya, que ese sería el de menor movimiento posible, pero sigue siendo una flotación administrada. Y acá el problema básicamente tiene beneficios, ¿no? Por supuesto, lo usamos, como te decía hace un ratito, en la época de Macri, se usó muchísimo con bandas, donde si vos lo dejás flotar el tipo de cambio, y teniendo en cuenta lo que es la oferta y la demanda, ¿no? De divisas. Exportás mucho, bueno, vas a tener entrada de capitales y eso te va a mover el tipo de cambio y viceversa, si importás mucho también. Y vos vas a estar, o el Banco Central va a estar comprando y vendiendo monedas cuando llega a las bandas. Es como cuando vos estás tradeando
Y decís, uy, Sí, sí. llegó al límite inferior, al límite superior, bueno, compro, vendo. Lo mismo haría el Banco Central, estaría tradeando el dólar. Y ahí es donde interviene. Y ahí es donde se asemeja mucho el tipo de cambio fijo. ¿Por qué? Porque también necesitas reservas. Y a Macri le pasó exactamente eso. De repente, tuviste una salida de capitales importante Claro. y tuviste que salir a intervenirlo. En algún punto, de repente, cuando se quiso ir BlackRock, no hubo forma y tuviste que romper esa banda y ahí es como la gente se empieza, no vamos a decir gente, vamos a decir los agentes económicos, se empiezan a volver un poco más locos y salen todos en manada a comprar dólares y salir del mercado. Claro. Y ahí es donde empieza el problema, porque cuando pasa eso, cuando tenés una corrida, no hay límite de precio. Vos vas a pagar el dólar a A lo que cualquier esté. número. Pero ¿qué pasa? Acá, como te lo tenés administrado, el Banco Central va a querer hacer un poquito de fuerza. Por ahí te lo deja subir durante todo el día, llega, me acuerdo en esa época, llega de 13 a 20 y al final del día te pone una barrera gigante y te lo hace bajar otra vez. Uh-huh. Eso se veía bastante y así todos se lo llevaron puesto, como sin precedentes. Pero eso se ve todo el tiempo, eso va a salir todo el tiempo. Y lo mismo también cuando está en el límite inferior, va a tener que salir a defender ese tipo de cambio. ¿Está bien? Uh-huh. Comprando dólares. En la otra vendiendo, en esta va a tener que salir a comprar dólares. Y cuando vos compras dólares, inyectás dinero, pesos al mercado. Uh-huh. ¿O no? ¿Se entiende? ¿Se Al entiende? revés. Entonces, acá es donde empieza a aparecer todos esos problemas y la verdad se usa muchísimo, se usó muchísimo en Argentina, el tipo de cambio administrado, a mi entender, no es la mejor de todas, porque nunca termina de anclar las expectativas inflacionarias, que es por eso que se usa esto. Y básicamente ahí siempre termina mal. Se usó en muchos países también, pero la verdad es que ¿de qué me sirve esto? Si sé que termina siempre mal. ¿Y por qué termina siempre mal? Bueno, por otro tipo de políticas, ¿no? La fiscal, todo lo que sabemos que pasó mal. Claro, si tenés un montón de gastos o si seguís emitiendo dinero a lo tonto por otras vías, claramente tiene muchas más posibilidades de salir mal. Uh-huh. Y después entonces te queda que para mí es el mejor y el que usa básicamente todo el mundo desarrollado, que es el tipo de cambio flotante. Y el tipo de cambio flotante es algo que literalmente no vivimos nunca en Argentina. Nunca. Es más, yo me acuerdo que una vez cuando salió lo de ChatGPT en su momento, le empecé a hacer preguntas y una de las preguntas fue, y estaba fallando mal el chat, le dije, ¿alguna vez hubo tipo de cambio flotación libre en Argentina? Y me dijo, en la época de los 90. Y yo le dije, no, eso fue todo lo contrario, fue un tipo de cambio fijo. En ese momento no andaba también la inteligencia artificial. Y no hubo casos que vos digas tipo de cambio flotante en la Argentina. Por ahí hubo periodos ínfimos después de una disparada o un overshooting del mercado. Vamos a suponer lo que fue en los 2000, después que se liberó el tipo de cambio, de donde estaba 1.1, 1.40, y después se liberó y se fue hasta 4 y pico, y después volvió a caer. Bueno, puede ser que en esos periodos cortitos de tiempo sí tuviste una flotación, porque en realidad el mercado no sabía qué iba a pasar, y en un momento dejaron, bueno, hay que dejarlo correr. Pero después no tuviste muchos momentos de tipo de cambio flotante. Tuviste administrado un montón, fijo en los 90, y después tuviste cosas raras como es con cepo y ese tipo de cosas que venimos viviendo hace rato. Y acá es cuando aparece la que para mí es la mejor y aparte para mí es la que vamos en Argentina a vivir los próximos años. ¿Está bien? ¿Y por qué tenemos que explicarla? Porque vamos a ver qué es lo que va a pasar con la tasa de interés. Al principio te dije, vos con el tipo de cambio fijo no podés determinar la tasa de interés. No podés determinarla porque tenés que fijarla básicamente lo que te fija el mundo. En cambio, cuando tenés un tipo de cambio flotante, esa sí la puedes usar. Es más, es la mejor herramienta de política monetaria a utilizar. Es la más plausible de todas. Mover la tasa para mover el tipo de cambio. ¿Está bien? O mover la cantidad de dinero del mercado.
Y a eso es lo que vamos. El tipo de cambio flotante, básicamente, como lo dice la palabra, el dólar o las monedas flotan, sin ningún tipo de intervención. Y que me suena muy similar a lo que dice Javier Milei, el presidente, de lo que quiere, su filosofía. No le gusta la intervención. Entonces, si es un libertario, ¿por qué tendría un tipo de cambio fijo o un tipo de cambio administrado? No, seguramente termina optando esto hasta por filosofía. No solo porque es la mejor, sino por filosofía también. Que hoy esté usando otra es porque está llevando de un modelo a otro modelo y te estás en el medio viendo qué tenés que hacer. Y ahí es, para mí, a dónde vamos. Aunque te digan que vamos a la administrada, para mí vamos por acá. Y hay que entender que, bueno, que el tipo de cambio se mueve según el mercado lo demande. Si vos tenés oferta y demanda en equilibrio y de repente tenés una variación, vamos a ver cómo, no sé, por ejemplo, de repente un día para otro tenés muchas más exportaciones de petróleo y gas, como está pasando ahora, con este auge de exportaciones con YPF y todas las empresas que hay, Vaca Muerta. Bueno, vas a exportar más, vas a traer más dólares al mercado y eso va a tender a apreciar el tipo de cambio, ¿no? Uh-huh. Si vos en algún momento se empiezas a tener más importaciones, te va a pasar todo lo contrario. El tipo de cambio va a tender a subir un poco más, pero va a ser libre, va a depender de la oferta y la demanda. No solo es por importaciones y exportaciones, sino también puede ser por ingreso de capitales financieros. Que si vos de repente estás en el pozo, como fuimos el 2023 y principio de 2024, y de repente te empieza a entrar muchísimo dinero, bueno, vas a tener una apreciación importante del tipo de cambio. Bueno, todo esto es un tire y afloje constante entre la oferta y la demanda que te va a poner ahí al tipo de cambio volando. Un tipo de cambio que va a estar más parecido al blue que a un oficial hoy, ¿no? Que se entienda, ¿no? Uh-huh. No, porque se puede entender mal con todo lo que se está hablando hoy. O sea, que va a estar fluctuando dependiendo de la oferta y la demanda. Y no como el oficial hoy que se aprecia todos los meses 2% o 1% como va a pasar ahora. Y bueno, me estoy quedando corto de tiempo. No, venís bien, te quedas más o menos media hora, así que vas bien, vas bien. No, pero tengo que meterle. Explicaste bastante para... Entonces, acá es donde nosotros lo tenemos que concentrar, ¿no? O sea, cuando el Banco Central ve que podés tener fluctuaciones en el tipo de cambio muy fuertes, entonces lo que va a tener que hacer es realizar movimientos en la tasa de interés para que todo sea lo más constante posible. Y ahí entras también todo el tiempo con, bueno, quiero un tipo de cambio determinado, pero si subo y tengo que subir la tasa, pero si subo la tasa me baja el empleo o me baja la productividad o me aumentan los costos. Uh-huh. O sea, todo está atado con todo. Siempre digo que la economía se estudia mal porque básicamente todo te lo marcan en ceteris paribus. O sea, muevo una variable y todas las demás constantes. Bueno, en la vida real eso no pasa. Si vos movés 4.000 se mueven de diferente manera y es difícil demostrar. A ver, hoy estamos en un periodo donde nos estamos acomodando y estamos corrigiendo un montón de variables. Entonces hoy es medio difícil hacer eso. Es medio difícil. Pero vos, cuando estás en una economía más o menos estable, esos movimientos son ínfimos o por ahí los tenés que hacer que se corrigen solos. Y esto te va a marcar muchísimo y vas a depender muchísimo de lo que pasa en el mundo. Si Brasil sube la tasa de 7 a 13, a vos te meten en un aprieto. Si Estados Unidos la mantiene en 5, te meten en un aprieto y no la baja al 2, también te meten en un aprieto. Si vos ves que Europa está bajando o subiendo la tasa, también te va a estar moviendo las tasas vos. Pues si no, se puede entrar y salir capital muy fuerte y tu tipo de cambio va a tener fluctuaciones importantes. Nosotros lo vemos en el mercado. Cuando vemos el euro bajando de 1.12 a 1.4, 1.2, 1.3, como fueron estos días, es justamente eso, la flotación del tipo de cambio. Y nosotros vamos a tener que empezar a acostumbrarnos a eso y vamos a tener que estar muy atentos. ¿Y por qué viene esta charla? Porque
Cuando vos invertís, compras un CDR, ¿mirás el tipo de cambio? Sí, claro. Porque si te baja 10% el tipo de cambio, ese CDR, si afuera se quedó quieto, a vos la cartera te cayó 10%. Viceversa si sube el tipo de cambio, ¿no? ¿Qué pasa con la tasa en pesos? Normalmente tiene una estabilidad, tipo eso normalmente tiene una estabilidad, pero también se va a mover dependiendo de lo que pase con el dólar. Porque hoy nos estamos moviendo mucho por lo que el dato de inflación. Pero mañana, cuando la inflación esté en 0,4, 0,5, 0,6, ojalá lleguemos pronto a eso, nos vamos a empezar a mover más por lo que pase con el dólar, porque la inflación va a estar estancada y el dólar va a ser el que va a fluctuar. Entonces vamos a estar midiendo todas nuestras inversiones, o sea, las LECAP, suponete, las vamos a estar comparando contra eso más que la inflación. Porque el dólar va a tener mucha más volatilidad. Y ahí es donde empiezan a aparecer un montón de productos que vamos a tener que usar que antes no usábamos por ahí. Y más que nada las empresas, que es donde nosotros estamos tratando de educar, porque hay muchas empresas que no tienen ni idea de que existe el dólar futuro, ni nada de eso, y van a aparecer de repente inversiones en este sector. Pero muchísimas, y lo vas a necesitar. Porque vos, ahora encima vas a tener muchos dólares, no solo tenés muchos dólares en el mercado después de blanqueo, sino que ahora están dolarizando la economía de forma endógena, o sea que los argentinos van metiendo los billetes ellos mismos porque estaban fuera del mercado, pero estaban, entonces se te dolarizó desde adentro de la economía. Bueno, si ahora vos mañana podés comerciar en pesos y en dólares, si vos querés tener una rentabilidad, la rentabilidad de tu empresa más o menos hedgeada y querés saber cuánto vas a ganar, claramente tenés que tener cobertura de tipo de cambio. La tenés que tener. Pues ya no nos va a importar tanto cuánto dio la inflación. No, vas a estar cubierto por otras métricas, digamos. Claro, vamos a tener que empezar a movernos de otra manera. Y bueno, tipo de cambio flotante es a la que vamos a ir. Y cuando tenemos esta política monetaria o tipo de política cambiaria, tenemos que estar aprendiendo qué es un dólar futuro, y cuando compremos un CDR tenemos que tener muy en cuenta qué es lo que pasa con el dólar, cuando compremos una acción también, cuando compremos un bono, una LECAP o cualquier bono que se te ocurra, también vas a tener que tener el tipo de cambio. Hoy lo tenemos en cuenta, pero no tenemos... Las herramientas que utilizamos no son las mismas. ¿Por qué? Porque como tenés un tipo de cambio paralelo, vamos a decirlo, el MEP, el contado con liqui, estamos mirando eso. Pero mañana no va a existir. O sea, sí, va a existir el MEP y el contado con liqui, eso no va a faltar nunca. Pero lo que vas a estar viendo va a ser el oficial. Y hoy, si mirás el oficial, mañana se te evalúa un montón. O sea, no estamos mirando constantemente ese, porque si no estaríamos comprando dólar futuro o vendiendo dólar futuro. Sí, o entrando en un entonces dólar vamos linked. A tener que estar muy concentrados. ¿Cómo? Entrando en un dólar linked, por ejemplo. Claro, pero no es la misma herramienta. No, obvio. O mañana no vas a estar pensando en un dólar linked porque no es una cobertura, sí, pero no es... vos tendrías que estar usando dólar futuro más que nada. Esa es la herramienta ideal. Cuando vos tenés, una empresa, no solo si sos exportador e importador, que claramente si sos exportador e importador tendrías que sí o sí estar mirando ese mercado. Ahora, cuando mañana que esté casi totalmente dolarizada la economía, donde vos puedas salir al kiosco y comprar en dólares o en pesos, no vamos a ser tan extremos, ¿no? El kiosco no, pero no sé, por ejemplo, un supermercado, o ir a comprar un auto y lo puedas comprar en pesos o en dólares, etc. Entonces tenés que estar mirando. Si vos sacás un crédito mañana en dólares, y bueno, ves que se te escapa, y bueno, me puedo hedgear un poco con los futuros, ¿no? Porque yo quiero, está bien, yo tengo pesos, cobro en pesos, entonces yo necesito estar hedgeado ahí. Vamos a ser sinceros, si yo tengo que pagar un auto, y vamos a suponer que lo hago en 12 cuotas, te diría que es hasta conveniente que tengas un ojo puesto ahí en el futuro, en los derivados de futuro. Perdón, los derivados financieros de futuro de dólar. Entonces vamos a tener que encarar ahí. No solo las empresas, sino también las personas. Y cuanto más sepamos manejar estas herramientas financieras, hay una probabilidad muy grande de que no estemos perdiendo dinero. Y después van a empezar a aparecer
los especuladores, que le van a dar mucho más volumen al mercado y te van a decir, bueno, si yo veo que el dólar, la tasa de interés de un plazo fijo está, no sé, vamos a poner en 15, y acá puedo hacer 20 con el futuro de dólar, porque la tasa implícita es mucho más alta, y bueno, voy a salir a vender dólar futuro para ganar ese diferencial, ¿entiendes? Vamos a empezar a ver muchos más arbitrajes, vamos a empezar a hacerlos. Ujú. Y ahí es donde se te abre todo el abanico. Vamos a empezar a parecernos mucho más en Estados Unidos. Es lo que estamos ahora, que claramente estamos muy lejos, porque no podemos utilizar absolutamente nada. Cuando se libere el cepo, vamos a poder hacer de todo. No nos va a importar tanto el dólar MEP, aunque va a estar, pero sí nos va a interesar la tasa de interés. Y hay que enfocarnos muchísimo en cuáles son las variables de la tasa de interés, de la oferta y la demanda, cómo los mueve las políticas monetarias, las políticas fiscales. Y todo eso lo vamos a tener que estar mirando constantemente y nos van a aparecer negocios muy, muy grandes. Pero bueno, a ver, Marcos. ¿Qué pasó? Te equivocaste ahí, querida. Te lo dejo acá anotado por la duda. Ahí está. Decime. Vos, Sí. pregúntame. Teniendo en cuenta lo que acabo de decir. Yo te quiero como asesor, cabeza. ¿Qué querés que te diga? Claro, yo quiero que me asesore. ¿A cuánto? ¿A cuánto? Decime, teniendo en cuenta que. Pero aparte de eso, ¿a dónde? ¿A vos qué decís? ¿Va a aparecer mucho más negocios de arbitraje? Vamos a estar mirando. Porque esto es verdad, ¿eh? Vos sabés. El arbitraje es una operación libre de riesgo en el cual, si ves un lado te paga, tenés una tasa del 10 y en el otro lado una tasa del 20, estoy agrandando los números. Sí. Vos vas a tomar de la barata y vender la cara. Obvio. Y bueno, eso va a pasar muchísimo con los dólares futuros. Y va a haber se va a arbitrar. Sí, va a haber. Ese es el verdadero arbitraje. Porque viste que después están el arbitraje de criptomonedas, el arbitraje de bonos. El real arbitraje se hace en el dólar futuro o en los futuros en general, futuros de la soja y demás. Sí, un mercado que justamente se pagan comisiones, se pagan garantías, o sea, hay que ir poniendo todos los días. Y como decís vos, si me conviene, haces la operación en el día. Y si nos vamos a eso, ¿ok? Porque ahí ya hablamos de justamente instrumentos para operar y demás. Seguramente muy también, como decís vos, vamos a ir de cara a ver, no tanto quizás la inflación, porque vamos a saber que el bono directamente le gana la inflación, ahora es competir contra el dólar. Claro. Vamos a estar viendo lo que es la operación de carry trade con mucho más ganas que ahora. Porque, a ver, cuando yo digo es momento de entrar en Brasil o es momento de salir de Brasil, o no estar en Brasil, la que quieras ver. Por ejemplo, yo decía hasta hace un mes, o un poquito menos, no entran en Brasil. ¿Por qué? Porque iba a subir la tasa de interés, estaba habiendo una corrida. Entonces no tenés que estar en Brasil. Pero bueno, de repente yo sabía que el objetivo, básicamente no porque yo soy un crack, sino porque en el mundo de las finanzas dentro de Brasil te decía, el Banco Central va a llevar la tasa de interés al 14%. ¿Está bien? Bueno, cuando la tasa de interés a 10 años llegó al 15, y la tasa estaba en 12, hace 2 días atrás, yo dije, bueno, ya es momento de entrar cuando llegó al 15, porque está la tasa mucho más arriba de la que espera que se mueva el mercado. Entonces es momento de entrar. Entonces, que siga habiendo aumentos de la de corto, no me importa tanto. Los mercados ya tomaron esa tasa. Ya la tomaron. Y bueno, ahí es donde empiezan a haber subas en el mercado. Dicho y hecho fue lo que pasó hace, ¿cuánto? ¿15 días que viene subiendo el mercado? Más o menos, de Brasil, de WZ. Bueno, estamos más o menómetro. Cuando la tasa de interés llegó al 15 y pico en Brasil, empezamos a invertir. ¿Pero por qué? Porque la inflación, ahí estamos viendo el carry trade, el tipo de cambio se había estabilizado, la inflación está en 4%, entonces básicamente, con el dólar estabilizado e inflación del 4%, vamos a suponer que solo que inflación con tasa, estamos hablando de que tenés un 13% de tasa hoy, limpio, pone que me dejo 0,25 para las comisiones, tienes un 13% de tasa, contra una pérdida que sería la inflación del 4%, ¿no? Entonces, casi 8-9% de ganancia tengo haciendo un carry trade. ¿Está bien? Con un tipo de cambio que ya está ahí estabilizado. Claro. Bueno, entonces me parece que ya es un buen momento de entrar. No era lo mismo cuando te decía, che, la tasa está bajando, va a empezar a subir. Va a empezar a subir.
Y lo mismo pasa en Estados Unidos. Cuando yo digo que Europa está mal, no solo lo digo porque Europa está mal, porque Alemania tiene cada vez más desempleo, pasó del 4 al 6 de desempleo en poco tiempo, los precios están subiendo en muchos países, o sea, la inflación está subiendo. No sé, aparte que la economía está mal, yo digo, Europa va a estar mucho peor, porque hoy el mercado está reaccionando para arriba en Europa, porque te bajaron la tasa de interés, matemática financiera, baja la tasa de interés, suben los precios. ¿Está bien? Pero ese es el movimiento de corto plazo. El movimiento de largo plazo es diferente. El movimiento de largo plazo es, che, vos estás con mucho riesgo. Un inversor, un verdadero inversor, no te digo un trader, no te digo el verdadero, un Warren Buffett, un BlackRock, un Vanguard, el que quieras. No está mirando, ay, sí, subió, está diciendo qué va a pasar después. Y el que dice, che, Estados Unidos, riesgo de nivel 0, ¿no? Vamos a poner el famoso free risk, o sea, acá está libre de riesgo. Me paga 5, estoy redondeando números, vamos más real, me paga 4. Una inflación del no llega a 3. Bueno, tengo uno de ganancia real. Entonces, después me voy a Europa y digo, che, ¿cuánto me paga Europa? 2,75. Y encima la van a bajar próximamente. Chao, me la llevo. No, pará, 2,75. ¿Y cuánto es la inflación? Zona euro. ¿De cuánto está? ¿De 3? Ah. Claro. Ya está. Entonces yo ya estoy perdiendo, tengo tasa real negativa. Y encima a eso le tengo que sumar dentro del análisis que el nivel de riesgo, porque están en una economía que se está desacelerando fuertemente, PBI cayendo, ni siquiera bajando, o sea, no está subiendo tanto, sino que está cayendo en negativo, yo tendría que dar mucha más, me tendría que pagar más por prestarle plata a ese muchacho. Entonces, en el corto plazo hay un movimiento de suba de precios, un juego de tasa de interés, precio, pero en el largo plazo yo no le voy a querer prestar, no le voy a querer robar la deuda a ese muchacho. Entonces, ahí es donde empieza a aparecer todo lo que te acabo de contar, de los arbitrajes, del carry trade y todo eso, es lo que vamos a estar prestando atención en los próximos años. Lo que vemos en el mundo lo vamos a llevar a la Argentina. Hoy no lo podemos hacer porque tenemos cepo y está todo todavía muy agarrado con alambres de todos lados. Bien, perfecto. Bueno, lo dejaste bastante claro, diría yo, ¿no? A ver, la gente está contenta por lo que veo en el chat. Bien. Así que, y veo también gente que como que, nada, gracias Nahu y demás, y cómo puedo hacer para contactarme con Nahuel, ya están con la lengua seca como vos, ahí, mira, están tomando agua. Bueno, chicos, nada, esto es algo que estábamos trabajando con Nahuel ya hace rato, ¿sí? Nos costaba, porque había muchas cosas que hacer, y empezamos a armar un nuevo servicio junto al amigo Nahuel, que se llama El Conejo de Wall Street, ¿bien? Esta web nueva que creamos con el muchacho para darle una mano a ustedes, para darle una mano tanto a lo que son inversores particulares como empresas. Es un servicio, bien, de información financiera, de análisis económico y financiero. Nahue como economista, que está ahí mirando el teléfono porque seguramente lo están volviendo loco. Va a ser la parte económica, bien, yo voy a hacer más la parte técnica. Esto se pueden suscribir, obviamente, va a haber newsletter, va a haber un grupo free también, obviamente. Pero después tenemos una sección donde, bueno, obviamente tenemos la parte acá, ¿no? 3 informes semanales, tenemos las reuniones en vivos y las consultas a los especialistas. En la parte, vendría a ser en la parte de información de informes financieros, van a encontrar la sección que obviamente, bueno, esto es un servicio, ¿sí? Obviamente no tiene obligación de compra, ustedes lo pueden adquirir si quieren, si no quieren y demás. Hay una suscripción por 3 meses, luego hay una suscripción por 6 y luego hay una suscripción por 12 meses. Esto incluye un audio de Nahuel, o sea, son 3 audios. Nahuel me dice, yo voy a mandar todos los días. Ya estaba emocionado, quería mandar todos los días al pibe. Le digo, pará un poco. Por el momento me dijo que únicamente 3 días, bien, y yo voy a mandar prácticamente todos los días. La idea es que tengan información clara, precisa, bien, que no tengan que ir a otro portal, que no tengan que, bajaron la tasa de interés, ¿cómo me afecta? Esas son cosas que Nahuel obviamente charla, habla y dice, ¿ok? O lo mismo, ¿cómo vemos el S&P 500 para entrar? De ahí me ocupo yo.
cómo vemos el S&P Merval, cómo vemos los bonos. Él se encarga mucho de la parte de bonos. Mirá, no conviene tanto por inflación, conviene ir más por otro lado. ¿Sí? ¿Está el indicador del conejo? No, no está el indicador. El conejo de Wall Street, por el momento, nace como un servicio de informes financieros de calidad, tanto en audios como en video, porque va a haber reuniones también, de la mano de Nahuel y de la mano mía, obviamente. Y después vamos a ir agregando cosas, ¿ok? Es decir, si vos ya hedgeás estos precios, ya te quedan, ¿ok? Después quizás más adelante va a haber actualizaciones, esperemos de que no. Pero queremos ir implementando cosas, ¿sí? Algunos cursitos free, algunas herramientas cuando te suscribís y demás. Por el momento queremos ver qué aceptación tiene, ¿ok? Y demás, pone el Rabbit, dice. Por el momento queremos ver realmente qué aceptación tiene. Y la idea básicamente es no únicamente que entiendan los problemas que hay en el mercado, sino que tengan la información precisa. No de hablar y de ver, che, mira, encontré una noticia y encontré esto y no lo entiendo. Nahuel agarra y dice, bajaron la tasa de interés, esto y esto, y esto y esto. Y realmente es asertivo en lo que dice. Y lo mismo, a veces estamos viendo un febrero bajista y yo por ahí digo, miren, no están así, hay que respetar estas zonas de nivel, de soporte y demás. Y se aprende mucho, enriquece bastante mucho. Hay bastante gente ya, porque bueno, obviamente hay 190. Ya hay algunos, miren que les muestro acá básicamente cómo es, ¿sí? Está el cuadro de las LECAPs, para que vean básicamente qué cuadro... no lo van a ver, espérenme un segundito que ya me muevo. Ahí está, ¿ven? Ahí tienen el cuadro de las LECAPs para que vean básicamente lo que se manda, ¿sí? Se mandan información sobre bonos, tenemos el Zoom con los clientes, las visiones de mercado, que son cosas que yo por ahí suelo mandar, con noticias y demás, audios. Bueno, acá en el informe de audio, ¿ven? Nahuel manda audios de 20 minutos. 20 minutos que tenés, esto es más que un podcast, porque agarra y directamente te... perdón. Te manda, ahí está, ¿ves? 20 minutos, te manda todo acá, ¿ves? Te manda los audios, te manda ahí. A ver, ¿si se escucha? Hola, soy Nahuel Ahí Gandulfo. Hoy estamos el 30 de enero del 2025. Te empieza a mandar audios así. Y claramente te vamos a estar contando qué es lo que... Y luego lo mismo, ¿no? Las visiones de mercado que analizamos bueno, el EWZ, los fondos comunes de inversión algunos, ¿sí? Oportunidades y demás. Obviamente, como te digo, ¿no? No es obligación de compra, pero sí es un servicio lindo que queríamos armar con Nahuel. Él desde la parte más de empresas, porque él va más enfocado a eso, a la parte de empresas, a la parte de solucionarle la vida de empresas, a la parte de las pymes, y yo más encarado a lo que vendría a ser el público retail, ¿ok? Y los dos obviamente compartiendo información de calidad. Ahora ya la próxima semana tenemos que hacer el vivo juntos, ¿sí? ¿O no, Nahue? Tenemos que estar ahí tapados, tenemos que hacer el vivo juntos. Más tapados. Más tapados que nunca. Estamos. Más tapados que nunca vamos a estar, sí, tal cual. Porque tenemos que hacer justamente el vivo con los chicos. Y bueno, obviamente él va a dar su visión, yo voy a dar la mía. Carteras no se va a armar, ¿sí? Se van a armar básicamente activos. Después nos pueden ir haciendo algunas preguntas y demás. Hay horarios también para las preguntas, porque a veces nos arroban a las 11 de la noche. ¿Bajaron la tasa? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos. Sí. Vamos, ¿qué pasa si un día yo digo, vos decís, bueno, vamos a ir a las piñas? No, a ver, esto es como todo. Yo siempre doy las dos posibilidades, y vos me conocés a mí. Yo digo, existe A y existe B. En mayor probabilidad para mí es A, ¿ok? Y vos me decís, bueno, para mí en mayor probabilidad es B. Bueno, ¿qué pasa si pasa A? ¿Qué pasa si pasa B? Es decir, ¿qué hacer? La gente a veces se toma como que queda con uno, ¿entendés? Es como ahora con el tema de las letras. Por ejemplo, vos el otro día comentabas que decías, activos ajustados por inflación, no. Porque la inflación va a bajar. Vos decís eso. Lo comentaste el otro día. Bueno, y yo digo, mirá, activos ajustados por inflación, depende. Si vos no crees que realmente van a hacer bien el trabajo, algo de inflación te conviene. Es decir, que el dato no dé tan bien. Nahuel tiene sus motivos, como hoy explicó acá, de que va a seguir bajando la inflación y demás, y cómo vienen llegando todo. Sobre todo porque bajaron la tasa de interés hace poco, entonces se prevé de que el dato de inflación dé bien. Pero vamos a suponer que se le complica todo y la inflación se dispara al 3%. Si vos estabas metido en un bono ajustado por inflación, te va a convenir. Ahora, ¿cuál es el problema de si vos estás en inflación, no estás en letras y la LECAP, digamos, se mantiene y la inflación sigue bajando? Con el bono ser, evidentemente, no es que no vas a ganar, vas a ganar menos de lo que ganarías en letras.
Obviamente, porque Nahuel ya me está mirando de rojo, ¿qué buscamos? Buscamos la máxima rentabilidad en el activo que queremos en base a las condiciones que tenemos. ¿Sí? Es decir, si nosotros pensamos, yo creo igual que Nahuel, bonos ajustados por inflación, yo tengo un bono ajustado por inflación. No voy a comprar más. No sé si lo voy a vender todavía. Quiero un datito más, dame un datito más, dame. Así que bueno, Don, muchísimas gracias. ¿Para dónde está? Que lo vamos a poner en pantalla completa. Lo quiero poner acá, ahí está. Muchísimas gracias por esta masterclass que nos has dado. ¿Sí? No, vamos a dar algunas ¿Ah? masterclass más de varios temas de lo que va del año. Ya Bueno, les digo, el ok. derivados financieros va a ser un tema. Esta es la primera. Después vamos a ver si hacemos otras para los del conejo, hacemos algo exclusivo, ¿sí? Algo no público, en privado. Ya te dejé sentado como speaker, como que el chabón sabe de lo que habla. ¿Bien? No tira zaraza, no agarra, no dice absolutamente cosas fuera de lugar y sos muy centrado a la hora de analizar y a la hora de hacer las cosas que haces. Entonces, justamente por eso es que estás acá, si no. Bueno, Gracias por esas palabras de aliento. sí. Labura ahora, labura, trabaja así. Ahora Látigo. laburar Látigo. No, a ver, va a que concentrarnos mucho. Estamos también yo particularmente, dentro de una fundación que acabamos de crear hace poquito, donde nos estamos dedicando a lo que es la educación financiera, porque hay mucha desinformación. Sí. El año pasado te dijeron que el dólar se iba a 40.000 millones, que la tasa iba a subir, que la inflación también, y no terminó pasando. Y mucha gente perdió mucho dinero en el medio. O sea, un maslatón, perdón a la gente, seguramente acá a la gente de YouTube le encanta maslatón, les encanta. Pero ese tipo hizo comprar dólar a 1.500 a mucha gente. Que le creen. Él no tenía ningún fundamento para decir eso. Y hace 5 años había dicho, no, el Bitcoin mañana se va a 100. Ahora está diciendo, después de 5 años, pero había pasado por una caída. Y gente perdió mucha plata también. También él por ahí puede quedarse toda la vida en Bitcoin, no le importa porque tiene fondos, pero hay gente que está por ahí tradeando y dice, che, mirá lo que está pasando acá. O tiene dudas y no sabes a quién preguntarle. No tenés que confiar ciegamente. Claro, hasta nosotros nos podemos equivocar hay mucha y demás. desinformación. Pero damos los motivos. A ver, por eso, hay mucha desinformación, a eso voy. Entonces, yo no te voy a tratar de vender información, yo lo que te voy a tratar es vender el concepto, y que vos tomes la decisión. Cree en el que quieras, agarrá a Maxi Montenegro y con Slotnick, que están re negativos, y dice, esto se va todo por el piso. Sí. Después tenés gente por otro lado que dice, esto es lo mejor que te puede pasar, está todo bien, no hay problemas. O sea, tenés las dos puntas. Normalmente la decisión lo que va a pasar está en el medio. Y ahí es donde vos tenés que tomar la decisión, no nosotros, ni ellos ni nadie. Porque si no, claro, le vas a poder echar la culpa a otro, no, perdí plata por esto. Pero la idea es que no pierdas plata nunca y que vos entiendas qué es lo que estás haciendo. A veces no todos, a veces uno va por el corazón, no por la razón, y dice, no, yo confío en Cristina, entonces va a estar todo bien. Yo, Cristina, que confío en Milei, entonces va a estar todo bien. O Macri, para no dejarlo fuera, pobrecito. Y a veces, ¿cuántos confiaron en Macri? Muchísimo, sí. Terminaron perdiendo mucha plata. Terminaron defolteados totalmente. No se trata, aún así, de la confianza, no se trata de la confianza, se trata de entender por qué las cosas pasan como pasan, como esto que comentaste hoy al principio, cuando pasó lo del corralito del 2001. ¿Por qué pasó? Ahora todo el mundo, no, se viene el corralito. Como fue en los 90, va a ser igual y se viene. No, entendé por qué. Después toma tus propias decisiones y después consultalas con un profesional y no únicamente con nosotros, puedes consultarlo con cualquiera. Master. Claro, por ejemplo, decir ahora que va a haber un corralito, ¿por qué? Si no están las mismas condiciones que estaban antes. Para acorralar pesos. O decir, che, nos vamos, el dólar se va a 1.800. ¿En concepto de qué? Porque por ahí, mire, le voy a decir algo, la mayoría de los economistas o la gente que sale a hablar en los medios, primero que nada, hay gente que viene de esa época y se quedó con esa teoría y lo que pasó. Y no tienen en cuenta algo muy importante, que es la confianza. ¿Por qué en 2023, 2022 el dólar no paraba de subir? Si estaban haciendo vamos a poner las cosas más o menos como están haciendo ahora. Tenía cepo, tenía esto, tenía lo otro. No estamos tan lejos, solo tenemos superávit. ¿Por qué estamos mirando con ojos de déficit? Con esto, con los ojos de antes, algo que no es lo mismo. Ahora tenemos superávit y no tenemos déficit. Y encima tenemos confianza. Porque suponete,
ganaba Massa las elecciones, que fue el mismo que estaba en el 2022, 2023, y nosotros vimos lo que estaba en la economía. ¿Vos ibas a confiar en el dólar de ese muchacho? Seguramente no. ¿Por qué te pensás que cambian tanto los ministros de Economía? Porque cuando se le deja de creer en esa persona, no importa lo que haga, va a estar mal. De verdad les digo, la misma política monetaria, la misma herramienta, puede ser tomada de bien o para mal, depende de la persona que lo tome. Si no creen en esa persona, no va a funcionar. Eso pasó con Batakis, me acuerdo. Batakis. Se cagaron todos de risa y bueno, y nadie confiaba, yo me acuerdo de eso. ¿Cuánto duró? No sé cuánto duró. Pero bueno, Master, muchísimas gracias por esta charla, muchísimas gracias por este lanzamiento que estamos haciendo juntos. Y bueno, buen fin de semana para ti, aunque falta todavía. No, yo tengo que laburar. Ahora se saca el saco, se saca la camisa y en cuero a laburar. Sí, no, tengo un par de calls, no puedo parar. Dale, listo. Te mando un abrazo, cuídate. Chicos, abrazo para todos. Dale, chau, chau.